Amén. Muy buenas tardes a todos. Qué bendición el que podamos estar aquí una vez más, alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y a esta edad ya no nos gusta que nos pegue el aire. Les pega una espalda, el otro día amanece uno con... Ok, muy bien. Qué gusto estar acá. Una bendición el poder reunirnos, el poder venir a alabar, adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Anthony hablaba de los ancianos que presiden, que vienen, fíjense que son del West Coast, van a estar con nosotros, aprovechemos su venida. Usualmente nos viene a visitar una persona, un anciano que preside, eh, viene de uno por uno, pero en esta oportunidad van a venir todos los del área oeste, que es algo que estamos haciendo una vez al año, visitando las iglesias, pero vamos a estar aquí todos ellos, aprovechemos, va a ser un tiempo de administración, un tiempo muy bonito, un tiempo para conocerlos. La mayoría yo creo que los conocemos, y va a ser un tiempo para venir a recibir de Dios. Yo los animo a que desde ya separemos esos días, porque ya cuando se nos acercan los días decimos, ay, no sabía que venían. Pero ese viernes en la noche, el sábado y el domingo que vamos a estar acá, iba a ser un tiempo muy, pero muy bonito. Y va a ser un tiempo muy edificante. Así que también le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo por YouTube y por las redes sociales. Qué bueno que van a estar con nosotros y que juntos podamos alabar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando el libro de Daniel y ha sido un tiempo muy bonito. Los temas han sido unos temas muy apropiados para el tiempo que estamos viviendo. Y la semana pasada estábamos estudiando, ¿se acuerdan? El capítulo 5, Estuardo fue el que nos trajo la enseñanza. Hablábamos, si se recuerdan, haciendo un pequeño resumen del rey Belsasar, que estaba teniendo una fiesta en su palacio y, y se le ocurrió que trajeran todos los utensilios que habían traído de Jerusalén. Y cuando están en media fiesta, aparece una mano escribiendo algo en la pared. Y la verdad decía Estuardo, es como una película de terror. Y realmente, imagínense que empiezan a escribir en la pared una mano, o sea, sí es algo de terror. Y si ustedes se acuerdan, la historia habla de que nadie sabía qué era lo que decía. Fueron a llamar a Daniel. Daniel llega y le dice, se te va a quitar tu reino. Y esa misma noche él muere y dice que viene el nuevo rey que se llama Darío y él toma control del reino de Babilonia. Hasta ahí nos quedamos perdón, hasta ahí nos quedamos en el capítulo 5 y hoy vamos a estudiar el capítulo 6. Y antes de eso vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, así que les voy a pedir a todos que nos podamos poner de pie y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias porque estás aquí con nosotros, gracias porque nos has permitido alabarte, bendecirte, exaltarte. Y ahora, Señor, queremos recibir de ti, que seas tú hablando en nuestras vidas, que sea tu palabra, Señor, viniendo a hacer un impacto en nosotros, que lo podamos guardar en nuestros corazones, que lo podamos poner en práctica. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos ayuda a salir adelante. Tu palabra es esa lámpara que va en nuestros pies, Señor, guiando nuestros pasos y pudiendo agradarte a ti y caminar mejor. Gracias, Señor, por esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, por favor, y puedes tomar tu lugar. Muy bien. Entonces, ahora entramos al capítulo 6 de Daniel. ¿Y qué sería la historia de Daniel sin el famoso Foso de los Leones? Yo creo que la mayoría de nosotros ha escuchado eso, la historia de los Fosos de los Leones, donde ponen a Daniel. Si no la has escuchado esa historia, pues hoy la vas a escuchar. Es una historia muy interesante y es una historia que hemos escuchado mucho a través de los años, pero como les decía, la historia de Daniel sin la parte de los Fosos de los Leones como que quedaría inconcluso, ¿verdad? Pero así que eso es el capítulo que nos toca hoy. Vamos a leer ese capítulo, es el capítulo 6, hoy es la lección número 7, pero es el capítulo 6 y vamos a estar leyendo, eh, vamos a basar nuestro estudio en ese capítulo.
Vamos a tener que leer varios versículos. Vamos a leer el capítulo 6 del 1 al 10 y lo vamos a hacer para que podamos tener una claridad de lo que está pasando. No está en sus notas, pero va a estar aquí en la pantalla, así que si ustedes me ayudan, lo vamos a leer y vamos a empezar con Daniel capítulo 6. Muy bien, si me ayudan a leerlo. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Se recuerdan que, como les decía, Darío tomó el reino. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Recuérdense que Daniel había venido del cautiverio. Él lo habían tomado y lo habían hecho parte de ese pueblo. Y ahora él iba a estar al frente de todos. O sea, era el extranjero, el que había llegado, e iba a estar al frente de todos. Entonces los demás administradores, dice el 4, y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firma esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de las persas que no pueda ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Todo esto está sucediendo alrededor de Daniel. Ahora recuérdense que Daniel era de los 3 principales y lo iban a poner como principal. Y de acuerdo a la historia, en este momento Daniel no sabe nada. O sea, todo esto lo están haciendo a espaldas de Daniel. Y lo están traicionando, obviamente. Lo están queriendo sacar del poder y lo están haciendo todo oculto. Entonces, realmente, Darío firmó la ley, pero Daniel nunca supo de eso. Y en el 10 dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre había hecho, dando gracias a su Dios. Ahora, Daniel ahí reconoce que hay un plan en contra de él y tiene que tomar una decisión. Hay un plan en contra de él. Todo está hecho obviamente para destruirlo. Y ahí viene esta pregunta. Y ahí sí suena así tipo telenovela, ¿verdad? ¿Defenderá Daniel sus convicciones espirituales o se inclinará ante las demandas culturales? ¿Qué va a pasar? Ahora la pregunta es para nosotros. En este 2024, ¿cómo están nuestras convicciones espirituales? ¿Estamos dispuestos a mantenerlas o nos vamos a doblegar ante la cultura en la cual estamos viviendo? Y la verdad es que Dios y la cultura rara vez durante la historia han estado de acuerdo. Dios dice: haz esto, la cultura dice: no, haz esto otro. Dios dice: di esto, la cultura dice: no, di esto otro. Y Dios dice: vive de esta manera. Y la cultura dice: ¿cómo vas a vivir de esa manera? Eso es anticuado. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa? Eres un cuadrado, eres un religioso. Y la cultura te dice eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a defender nuestras convicciones en el Señor van a ser tan fuertes que no nos van a mover, ¿o cómo estamos? Yo te quiero dar un ejemplo. Imagínate tú que tú tienes a alguien que amas, que conoces, que quieres mucho, y viene esta persona y te dice: mira, yo
eh, y dice, quiero que me aceptes y que me ames como soy. Y tú le dices, bueno, pero esta persona no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Tú sabes que no está haciendo cosas incorrectas. Y le dices, bueno, yo te acepto y te amo, pero no estoy de acuerdo con tu manera de vivir. Entonces yo te voy a pedir que hagas cambios, ¿verdad? Y él dice, no, 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 no. Yo quiero que no solo me ames y me aceptes, sino que quiero que estés de acuerdo con mi estilo de vida. Yo no quiero que solo me digas, sí, te acepto. Necesito que apruebes en la relación que estoy. Necesito que apruebes mi pronombre. Necesito que apruebes mi identidad. Necesito que apruebes la forma en que estoy viviendo. Y después te dicen, es más, si tú no quieres aprobar mi forma de vivir, pues vamos a tener que romper la relación. ¿Qué haces tú? Y entonces, ahí está la pregunta de lo que estamos hablando de Daniel. ¿Defenderemos nuestras convicciones espirituales o nos doblegaremos ante la demanda de la cultura? Y eso nos lleva a nuestro tema de hoy. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Es un tema bastante simple, pero es muy poderoso. Y es eligiendo el camino de Dios. Ahí está en sus notas el nombre, eligiendo el camino de Dios. El propósito de esta plática es que no solamente sepamos que Dios nos va a animar, nos va a motivar a seguir adelante, a caminar con Él, sino que nos va a dar las estrategias de cómo vivir en esta realidad y cómo dar esos pasos para vivir agradando a Dios. Entonces vamos a empezar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo elegimos el camino de Dios? ¿Cómo elegimos el camino de Dios? Y usted va a ver ahí el número 1. Y básicamente va a sonar un poco redundante, pero si vamos a elegir el camino de Dios debe de convertirse en nuestro camino. El camino de Dios debe convertirse en nuestro camino. Así que ponga eso, por favor, en el número 1. El camino de Dios debe de convertirse en nuestro camino. Si vamos a elegir el camino de Dios, una vez más, el camino de Dios debe de convertirse en nuestro camino. Pongan ahí nuestro camino. Muy bien. Ahora vamos a retroceder al versículo 5. Cuando ustedes saben, Daniel es atacado y ellos están tratando de encontrar bases para sus cargos. Y en Daniel 6:5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Esto quiere decir que el camino de Dios era el camino de Daniel. Daniel estaba caminando conforme a la voluntad de Dios y tanto que estos hombres dijeron, no encontramos nada. Y eso me entusiasma porque Daniel, él estaba fuerte en su fe, en sus convicciones, en lo que él hacía. Era un hombre honesto, era un hombre honrado, era un hombre ejemplar, era un hombre que las personas lo miraban y decían, wow, no hay falla en él. Era un hombre que caminaba conforme a la voluntad de Dios, según la palabra. Y eso es por eso es que ellos no encontraban cómo poderlo perjudicar. Realmente Daniel era una persona que lo podríamos llamar un embajador del reino. Y eso es lo que nosotros deberíamos de ser, un embajadores del reino. Ahora, Jesús dijo estas palabras en Mateo 7, 24, 25. Está en sus notas, va a estar en la pantalla también. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Le hemos escuchado muchas veces ese versículo posiblemente. Ahora, estas palabras, si usted ve ese versículo, estas palabras son muy buenas porque dice cualquiera que me oye estas palabras. Pero si usted se da cuenta ahí, no es suficiente que solo las escuchemos, porque dice y las hace. Tenemos que ponerlas en práctica. ¿Cómo podemos intentar responder esas preguntas tan difíciles culturalmente cuando
no estamos firmemente plantados en la verdad. ¿Cómo vamos a responder esas preguntas que nos hacen de la cultura, de tú en qué crees, cuando no estamos plantados en la verdad? Necesitamos estar bien plantados en la verdad. Y tenemos que mantenernos firmes en ese fundamento. Y la pregunta es, ¿estamos en eso? ¿Estamos dentro? ¿Estamos afuera? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien metidos? ¿Estamos claros en nuestras convicciones? Escuché esta historia y me parece apropiada esta parte. Este hombre se iba a tirar de un paracaídas. ¿Cuántos se han tirado en paracaídas aquí? ¿Ninguno? ¿No? Uno, Kenny. Kenny, él nos va a contar cómo es la historia. No se mentira. ¿Cómo es tirarse en paracaídas? No, yo creo que, bueno, les voy a contar lo que les pasó a esta persona. Él está contando de que le toca subirse. Kenny va a ser el que se va a poder identificar con la historia. Dice que se sube al avión, obviamente, los preparan para tirarse en paracaídas, ya le explican cómo va a hacer todo. Ya estaban hasta arriba en el avión, dice, mira, ves el avión y ves una gran ventana donde hay que saltar. Tenía a la persona que va a saltar conmigo, que es el instructor, atrás de mí. Estoy listo para saltar. Estoy listo. Él me dice, bueno, entonces vamos a saltar, vamos más adelante. Y ya cuando va a saltar le dice 1, 2 y 3 y se agarra. Y dice, no, 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 ahorita no me va a tirar. Y él habla de que hay como una medio plataforma de donde él se agarra. Y el instructor le dice, una vez más, nos vamos a tirar. 1, 2, ¿sí? Y cuando se va a tirar, otra vez da, no, 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 no quería tirarse. Y el instructor le dijo, mira, no podemos hacer nada. 2, o nos tiramos o te regresas y ya no te tiras y ahí se acabó. Pero si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Tienes que tomar una decisión. O te tiras o te quedas. Y así está con lo que estamos hablando ahorita. Nosotros estamos aquí en un punto donde tenemos que estar claros de nuestras convicciones. O estamos en el camino de Dios o no estamos. O estamos parados sobre el fundamento, bien parados sobre el fundamento de nuestro Dios o no estamos. Entonces es el momento de analizarnos. Y miren, así como dice este versículo y que aquí está arriba, en este momento, culturalmente, está descendiendo la lluvia, están viniendo los ríos, están soplando los vientos, están golpeando contra nuestras casas. Está duro, pero necesitamos estar firmes. Necesitamos caminar agarrados de Dios. Así que la pregunta que debemos hacernos hoy, y está ahí se lo dejé en su bosquejo, pero también va a aparecer aquí, es: ¿he convertido el camino de Dios en mi camino? ¿Realmente has convertido el camino de Dios en tu camino? ¿Ese es tu camino? Necesitamos hacerlo nuestro camino. No hay lugar para estar en medio. No podemos estar tibios. No podemos estar tibios. ¿Y por qué? Y eso nos va a llevar al segundo punto. El camino de Dios nos coloca en una batalla espiritual. Por eso es que no podemos estar tibios. Vamos a entrar en una batalla espiritual. Pon ahí batalla espiritual, por favor. Ahora, me encantaría que fuera diferente, me encantaría poderte decir, no, no te preocupes, todo va a ser bien. No, no, no. Tenemos que estar preparados para la batalla espiritual y por eso es que yo te lo estoy comentando. El enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Nosotros lo sabemos. Él está ahí preparado para ver cómo nos devora. Ahora, hay un arma específica del enemigo que quiere atacarnos en ese momento. Cuando estamos decididos a tomar esa decisión de caminar con el Señor, cuando Dios nos ha hablado y decimos sí lo vamos a hacer, viene un espíritu que es el espíritu de intimidación. Y ese es el que nos va a traer un temor, un miedo. Y no sé en ustedes, pero en mi vida muchas veces cuando ya estoy decidido a hacer algo, ahí es cuando empiezan los miedos. ¿Será que es así? ¿Será que lo debo de hacer? ¿Será que Dios me lo está diciendo? Pero mira, una vez tú tomas la decisión de caminar con el Señor, déjame decirte algo. Una vez tú dices, yo voy a caminar con el Señor, vas a estar en la mira del enemigo. Él te va a tener en la mira y va a decir, ahí está. Ok, lo tengo en la mira. Y yo sé que así nos pasa a cada uno. Vamos a entrar en una batalla espiritual, por eso es importante saberlo. Le pasó a Daniel, entonces lo estamos viendo aquí.
Y lo primero que quiere hacer el enemigo es ver cómo nos asusta. Y te viene con ideas. ¿Realmente te dijo Dios esa palabra? ¿Viene esa palabra de Dios? ¿Estás seguro que lo que es de Dios? Porque si no es de Dios, tú solo no lo vas a poder hacer. Con la ayuda de Dios sí, pero si no, no lo vas a poder hacer. ¿Que crees capaz? Y lo que quiere es confundirnos para que no tomemos la decisión de que el camino de nuestro Dios sea nuestro camino. Entonces tenemos que estar seguros de eso. Y necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe. En la Biblia podemos dar ejemplos. Yo sé que todos ustedes me podrían ayudar en estos ejemplos, pero por ejemplo Moisés, cuando se decidió que iba a ayudar, no, pues no puedo, soy tartamudo, ¿verdad? Noé, ¿se acuerdan? También con el arca, ay, qué dificultad. Esther, cuando tenía que ayudar al pueblo, empezó con dudas, ¿verdad? Y tenía que ir ante el rey. O sea, el enemigo viene a tratar de confundirnos. Aún trató de atacar hacia Jesús antes de que fuera crucificado, porque ese es el trabajo de él. Ahora, el enemigo va a venir por todos lados, por todos lados. Ahora te tengo buenas noticias. Y la buena noticia está en Lucas 10:19. Y ahí está en tus notas. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, ¿qué dice? Os dañará. Entonces, sí, podemos estar en la mira del enemigo, pero si estamos bien parados sobre nuestro fundamento que es Jesús, nada nos dañará. Y por eso es que no podemos estar a medias. No podemos estar un día aquí, un día allá. Tenemos que estar claros en nuestro caminar con el Señor. Entonces, la pregunta que está ahí es la siguiente. ¿Estoy listo para confiar en Dios con mis decisiones? Voy a tomar mis decisiones, pero ¿estás listo para confiar en Él? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y esas son preguntas que te las dejo ahí para que las analices, para que las pienses y para que digas, bueno, ¿cómo estoy? Muy bien. Ahora, vamos a ir al siguiente punto. Y por favor pon ahí, el camino de Dios simplemente se verá diferente. Entonces pon ahí, verá diferente. El camino de Dios simplemente se verá diferente. Y mientras estudiaba este tema, es interesante ver cómo Daniel maneja la situación. La forma en que Daniel manejó la situación. Definitivamente habría sido diferente. Si yo hubiera estado ahí, tal vez hubiera sido diferente la forma en que hubiera trabajado, pero él lo pudo hacer. Y mira, lo que pasa es que la Biblia nos dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y por eso es que si nosotros queremos decidir con base a nuestros pensamientos, a nuestra inteligencia, a nuestra preparación, es muy probable que fallemos. Porque es así son los caminos. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando enfrento esta situación? Aquí vienen las estrategias y te voy a dar 3. ¿Qué debo de hacer cuando vienen esas situaciones? Y ahí pon en el primer punto, y estos son los pasos prácticos, espero la perspectiva de Dios. Espero la perspectiva de Dios. Pon ahí, por favor. Y en Daniel 6:10, y ahí lo tienes en tus notas, dice, lo leímos antes, lo vamos a leer otra vez. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, ¿qué hace Daniel después que se entera del edicto? Y esto es lo que yo le digo que me ha ministrado, porque aquí podemos ver que él dice que va y va a orar. Tal vez, no sé si ustedes, pero yo me ponía a pensar, yo creo que yo tal vez no hubiera actuado así. O sea, cuando yo veo, si yo hubiera sido Daniel y yo veo que dan ese edicto, yo creo que hubiera ido a hablar con el rey. Le dije, hey, ¿cómo así de que ellos le dijeron de que todos estábamos de acuerdo? Yo no firmé nada. Mira, ahí no está mi firma. Hey, yo quiero apelar esa decisión. Ese creo que yo hubiera hecho, ¿verdad? Yo quiero apelar esa decisión. ¿Cómo que si ahí no está mi firma? Yo nunca hablé. Ellos se basaron en lo que ellos creyeron. Le vinieron a mentir, señor rey.
le vinieron a decir cosas como que yo estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo en eso. O sea, yo tal vez hubiera hecho eso. No sé si ustedes lo hubieran hecho así. Pero me impacta lo que hace Daniel. ¿Daniel qué hace? Se va a orar. Daniel se va a orar. ¿Y sabe qué hizo cuando fue a orar? Le creó el espacio a Dios. Entonces, este mundo se está moviendo rapidísimo y todo lo queremos rápido, ¿verdad? Y entonces vienen las preguntas culturales, lo que estamos hablando, de los temas que estamos hablando. ¿Qué piensas de esto? Y te mandan texto. ¿Qué crees de esto? ¿Qué piensas acerca de esto otro? ¿Y qué piensas de esto? Y quieren que, o tú lees algo en las redes sociales y quieres contestar rápido, ¿verdad? Porque así es en el momento que estamos viviendo. Pero, ¿sabes qué? No necesitamos contestarles rápido. Podemos tomar nuestro tiempo, reflexionemos mejor. Miren, son tiempos donde las preguntas que nos hacen son muy importantes. Entonces busquemos la dirección de Dios para poder contestar. Y yo creo que uno puede esperar. La gente puede esperar. Y si te mandan un versículo, una pregunta así tan diferente, puedes decir, ¿sabes qué? Te respondo más tarde. ¿Sabes qué? Mañana platicamos. ¿Sabes qué? Simplemente no te puedo responder en este momento. O tal vez cuando tú ya escribiste que quieres responder algo porque lo leíste y te afectó, decir, no, no le voy a dar clic todavía, me voy a esperar. ¿Por qué? Porque le quieres dar un espacio a Dios. Y cuando creamos ese espacio podemos obtener una perspectiva diferente. Podemos darle el espacio a Dios, que Dios nos hable. Entonces miren, Salmos 46:10. Y dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Lo que hizo Daniel. No respondo con mi naturaleza. Me voy a la perspectiva de Dios. Voy a ir con Dios y voy a esperar que Dios me dé su perspectiva. Y cuando pasa eso, vamos a entrar en su presencia. Y escriba ahí, cuando obtengo la perspectiva de Dios, experimento la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos en este momento, lo que hizo Daniel. No necesitamos nuestra perspectiva cultural con nuestra perspectiva de conocimiento, necesitamos la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios? Vamos con Dios. ¿Qué dice su palabra? Entonces, vamos a ir al siguiente punto y es pido la ayuda a Dios. Pon ahí, pido la ayuda a Dios. Y por lo que yo entiendo aquí, Daniel estuvo orando hasta que recibió la respuesta. Y por eso es que él estaba tan tranquilo. Y no sé si a ti te pasa, pero a veces no sabes cómo enfrentar una situación. Sabes que algunos consejos no van a ser suficientes. Y yo recuerdo que yo tenía que hacer una decisión muy importante en mi vida. Y era, ¿será que Ali es mi esposa o no? Y tal vez a algunos les he contado esta historia, pero había que preguntarle a Dios. Y yo sabía de que no iba a ser suficiente con consejos de gente muy importante o gente cercana a mí. Sí, valiosos los consejos y me ayudaron, pero yo quería que Dios me hablara. Y le estaba dando el espacio a Dios. Y creo que le di mucho espacio a Dios, dale. Demasiado, que no había forma que le hablara y le dijera. Pero fíjense que hay un momento dado en el cuando Dios te habla. Hay un momento dado donde Dios te dice y te dice, así es. Y en ese momento estás decidido. Y a mí me pasó así. Yo venía, en ese momento Dios me habla y en ese momento ya sabía que Ali era mi esposa. Y al siguiente día fue que hablamos y no simplemente le dije que si quería ser mi novia, le dije que quería ser mi esposa. Pero porque Dios me habló.
Y Dios habló a mi vida. Y la verdad es que fui a eso, a pedir ayuda a Él. Señor, eso no es. Porque viene todo eso a la mente, ¿verdad? Eso no es. Y todos los puntos. Puede ser que sí, puede ser que no. Empiezas a analizar sí o no, pero todo es con una forma muy, muy intelectual, sentimental. Pero Señor, yo quiero tu voluntad. Y es ahí cuando Él habla, ¿verdad? Entonces yo te quiero decir algo, Dios nos va a hablar. Y podemos estar en esos momentos donde, ¿cuál es la decisión? Y cómo Dios nos puede hablar de formas diferentes. A veces puedes tú estar orando y en ese momento Dios te da la respuesta. O no sé si te ha pasado, pero tú puedes estar leyendo la palabra y en eso has leído el versículo 10,000 veces y estás leyendo esa parte y te alumbra y dices, wow, esta es la respuesta que estaba buscando. O muchas veces, que me ha pasado a mí, es durante un tiempo de adoración. He estado adorando al Señor y así en grupo, cuando me ha respondido a unas preguntas que yo tenía ahí y wow, yo sé que es Dios. Y ya con eso quedé claro, porque Dios está hablando. Algunas personas también oyen a Dios audiblemente, ¿verdad? Pero son diferentes formas. Pero lo que yo te quiero decir es que podemos acudir a Dios para que nos ayude en estos momentos. Ahora, cuando tú lo haces, tres cosas que necesitamos saber. Cuando Dios te habla y es de Dios, vas a tener paz. Vas a tener paz en tu corazón. Dios te va a hablar y vas a saber que tienes paz. Otra es, nunca va a violar la palabra de Dios. Nunca va a ser contrario a lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que a los que estamos en el consejo nos ha pasado que nos vienen a decir, miren, yo siento de Dios esto, y cuando nos lo dicen es como, no, hombre, eso es nada que ver, si está todo lo contrario con lo que dice la palabra de Dios. Eso no puede ser de Dios, porque Dios no va a ir en contra de su palabra, tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Entonces, mira que Dios dice que siento de Dios que tengo que vivir de esta forma. No, permítame, pero no está alineado con la palabra de Dios. ¿Cómo está seguro que es Dios? Yo puedo saber que no es Dios porque no está alineado con la palabra. Y el tercero, iluminará tu camino. Su palabra es luz para nuestro camino. Es una lámpara que nos va a guiar. Y entonces, esa es la palabra de Dios. Cuando tú ves eso, es porque es la palabra de Dios y Dios te está hablando a ti. Entonces, escribe ahí al final, cuando busco la ayuda de Dios, encuentro mi camino. Y vamos a ir al siguiente punto. Y el tercero es, me rindo a la obra de Dios. O puedes poner también cedo a la obra de Dios. Y aquí es bien interesante porque Daniel, no lo vamos a leer ahorita, pero si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta que del versículo 10 al 20, Daniel no habla, no dice ni una sola palabra. Entonces, Daniel recibe lo que Dios en oración, haber tenido mucha claridad de lo que Dios le había dicho. Él no dice nada. Va con el rey y lo llevan al foso de los leones. Y Daniel nunca dice una palabra. Y se queda callado. Eso me parece espectacular. Y lleva y obedece y hace donde lo lleva. ¿Por qué? Porque él había recibido de Dios la claridad. Él había tenido esa palabra de Dios, esa convicción que Dios estaba con él. Y, y, y solo les quiero aclarar algo. Pero bueno, sí, les quiero aclarar algo. No siempre se parece a lo de Daniel, ¿verdad? No siempre es cállate y no di nada. A veces Dios te va a decir, tienes que hablar. A veces te va a decir, haz esto o no hagas esto. Pero te puede hablar de diferentes formas. Entonces, Dios te va a guiar, pero al final de todo, lo que necesitamos ser es obedientes a su palabra. O sea, de ceder a su palabra. Y cuando cedemos, dejar que Él ore
y que Él trabaje y que Él haga esa obra en nosotros. Y ceder. Y entonces, Señor, hazlo y nosotros, yo aquí estoy. Y entonces, pon ahí, por favor, cuando obtengo una palabra, dejaré que la palabra haga su trabajo. Necesitamos ser obedientes. Y yo te quiero decir esto, posiblemente has recibido palabra de Dios, Dios te ha hablado, Dios te ha puesto algo en tu corazón que hagas y a veces no caminamos con base a eso, porque dudamos, porque tenemos miedo, pero si Dios te habló, avanza, hazlo, porque Dios tiene un plan para ti y no te dejes, no te frenes, avanza y aplica lo que hemos aprendido. Dios, el enemigo va a querer poner esa intimidación, va a querer detenerte, va a querer poner temor en ti. Pero si tú estás claro que Dios te ha hablado, necesitamos avanzar, porque Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar en cualquier situación y vamos a salir adelante porque nuestro Dios es un Dios grande. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Le puedes dar un fuerte aplauso a tu Dios porque Él es digno de ser alabado y Él nos va a dirigir. Hay un escritor que se llama Gene Edwards y ahí se los escribí, está en sus notas, pero va a salir acá también. Y dice así, él puso esto. La pregunta no es, ¿por qué está Dios haciendo esto? ¿Por qué es así? La pregunta no es, ¿por qué no me responde? La pregunta no es, lo necesito desesperadamente, ¿por qué no viene a rescatarme? Ni es, ¿por qué Dios permite injusticias? La pregunta es, ¿seguirás a un Dios que no entiendes? Aunque no entiendas lo que está diciendo, pero Él te está guiando, ¿lo vas a seguir? Y eso es lo que hizo Daniel. Entonces, ahí hay una pregunta que dice, ¿seguiré a Dios incluso cuando no lo entienda? Ahí la puedes subrayar para que te quede ahí en tus notas. Daniel se fue al foso de los leones. Lo llevaron ahí. El rey Darío, a pesar que tenía mucho aprecio a Daniel, no pudo hacer nada. Le dijeron, tú firmaste eso y no hay forma que puedas darte marcha atrás. Así que Daniel se tiene que ir al foso de los leones. Y cuando él se dio cuenta que no podía hacer nada. Entonces viene y lo llevan al foso de los leones. Con trampa o como quieran, pero ya habían hecho un decreto, una ley, y él lo tuvo que hacer. Y la historia la sabemos de que viene Darío, el rey Darío se va a dormir, no puede dormir, porque está con la angustia de Daniel. Al otro día muy temprano él se levanta, va a gritarle, Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel ahí estaba. Y esa es la historia tan especial, ¿verdad? Y entonces vamos a leerlo. Vamos a leer lo que pasa después. Y entonces vamos a ir a Daniel del 25 al 27. Y entonces, como les digo, llega el rey. Fíjense que se les va a contar esto porque eso me pasó cuando yo era pequeñito. Bueno, sí, pequeñito. Tenía como unos 10 años tal vez, 8, 9, 10 años. Pero me acuerdo cuando fui a una escuela de vacaciones. Y me acuerdo de esa historia. Y me acuerdo que yo vi, era una caricatura que lo pintamos donde el rey Darío está viendo así por el foso de los leones y Daniel está abajo. Y esa historia se me quedó en la mente. Entonces, se las quería contar porque siempre me recuerdo esa historia cuando estoy leyendo acá, pero mire lo que pasa en Daniel 5:26, 5:25 y 26. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Wow! La historia es espectacular. El milagro es espectacular. Lo que hizo Daniel es espectacular. Pero el final es
lo mejor, la gloria fue para Dios. La gloria la recibió Dios. Y este rey lo dijo. Y el decreto que había sido de muerte, ahora era un decreto de vida. Porque le estaba diciendo, hey, este es el Dios viviente, el Dios poderoso. O sea, les estaba diciendo, sigan a este Dios, porque ese es el Dios real, ese es el Dios de Daniel. Lo que hizo Daniel impactó todas las naciones, toda la nación, definitivamente, porque él hizo lo que Dios lo dirigió a hacer y la gloria fue para Dios. Dios se glorificó de una forma poderosa. Y aquí solo tengo una foto que les quería dejar para que tal vez les quede como a mí me quedó. No era esa la del rey, pero no la encontré. Pero eso es lo que le pregunta el rey. Y Daniel dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¡Wow! Tremendo. Dios es un Dios poderoso. Y lo que estamos hablando aquí es eso. El final de esto, lo que él dice. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y temen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y esa es nuestro Dios, nuestra esperanza. Y esa es mi oración por cada uno de los que estamos acá, que a través de nuestras vidas podamos caminar firmes en el Señor, que escojamos el camino de Dios, que el camino de Dios sea nuestro camino, que podamos entender que sí hay una batalla espiritual, pero Dios nos da la victoria, y entender esas partes, ¿verdad? Que podemos acudir a Él. Él está ahí, Él nos va a ayudar. Él está ahí para caminar con nosotros, pero le tenemos que dar su espacio. Acudamos a Dios. Él nos va a dar la dirección, nos va a dar la salida, nos va a dar la victoria, pero dejemos que Él trabaje y que podamos, así como Daniel salió de ese foso de los leones, nosotros podamos igual salir de cualquier situación. Y sobre todo, que el nombre de Dios sea exaltado y que la gente sepa que hay un Dios poderoso. Amén. Podemos ponernos de pie. Yo quiero orar por ti y por mí también. Quiero que oremos para que Dios nos ayude y nos fortalezca. Nos ayude a vencer todo eso que está sucediendo alrededor de nosotros. Y que nos dé la claridad y nos ayude a tener las respuestas correctas y a caminar parados en la roca firme que es nuestro Dios. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos las gracias por que aprendemos, Señor, de Daniel, de que él era un hombre íntegro, un hombre que realmente puede ser llamado tu embajador, un hombre que dio ejemplo. Y nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder caminar de esa forma. Estamos viviendo en un mundo que tiene tantas preguntas, que no quiere caminar contigo, Dios. Y ahora lo malo quieren hacer lo bueno. Y nosotros que conocemos y que sabemos lo que es bueno, nos ven como ridículos, como atrasados, como cuadrados, como fuera de lo normal. Pero, Señor, sabemos que lo correcto y lo normal es lo que tú dices en tu palabra. Y oro, Señor, para que nos dé la claridad cada uno de los que estamos acá, que nos ayudes a caminar firmes en ti y que podamos hacer tu camino nuestro camino, y que elijamos tu camino sobre todas las cosas, y que podamos dar pasos certeros en lo que hacemos para glorificar tu nombre, y que el resultado sea siempre poner tu nombre en alto. Señor, venimos necesitados de ti, venimos necesitados de tu dirección, venimos necesitados de tu presencia, venimos necesitados de tu guianza. Solo no lo podemos hacer. Y yo oro, Señor, por cada uno de los que están aquí, y oro por mi vida también, para que tú nos ayudes a poder caminar
contigo, a poder caminar junto a ti, a poner nuestros pies firmes sobre la roca que es Jesucristo, y así poder ser ejemplo y poder poner tu nombre en alto. Necesitamos de ti, Señor. Solo con nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos que tú vengas sobre nosotros. Yo te pido esa ayuda para cada uno de los que estamos acá, y que te seas tú guiando nuestros pasos en todo momento y a toda hora. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Con esto terminamos nuestra reunión. Saluda a la persona que está al lado tuyo, frente, atrás, derecha, izquierda. Y mañana los esperamos a las 6 de la tarde para que podamos orar juntos y tener nuestro tiempo de oración. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.